delito de utilización de documentos no auténticos y el segundo es de evasión de impuestos, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía, hay más de 10 fiscales que están en ese momento haciendo los allanamientos correspondientes. Doctor, solamente para mencionar, los compañeros de Noticias Paraguay están en este momento tomando también la señal. Estamos hablando con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, que nos confirma este adelanto a través de Monumental, a través de NPI en este momento, más de 10 allanamientos en Asunción y el Departamento Central por los tipos penales de utilización de documentos no auténticos y evasión. Decías, viceministro, el monto es escalofriante de verdad. Estamos hablando de ¿cuánto mencionabas, viceministro? Y más de 110.000 millones de guaraníes de facturas falsas que están utilizando diferentes empresas, ¿verdad? Entonces, el esquema es bastante grande. Estamos hablando de una investigación de más de entre 8 a 6 meses más o menos. Y la idea era justamente desmantelar no solamente los que utilizan la factura, sino también los proveedores de las facturas falsas. Creo que es muy importante. Nosotros ya hace tiempo estábamos trabajando con el Ministerio Público en este caso. El fiscal encargado es el fiscal Francisco Cabrera y entiendo que hay varios fiscales que están en diferentes lugares. Viceministro, mientras estamos conversando me están pasando algunos datos porque vamos recabando información de lo que se está desarrollando en este momento y nos confirman que una de las empresas allanadas es la firma Engineering Sociedad Anónima, emisora de capital abierto, y solamente en ese caso en particular estamos hablando de unos 800 millones de guaraníes aproximadamente en cerca de 74 para ser preciso, según lo que me están comentando, facturas que fueron utilizadas y que están dentro de este cúmulo de facturas falsas. ¿Eso es correcto? Yo creo que el fiscal le va a confirmar, pero sí hay empresas constructoras, son 2 empresas proveedoras del Estado que están siendo allanadas en este momento. ¿Y la otra cuál es? No puedo yo mencionar eso, Enrique. El fiscal, cuando termine el allanamiento, seguro le va a estar informando. Pero son 2 empresas constructoras, eso sí te puedo confirmar. El nombre prefiero no decir yo, prefiero que el fiscal nomás lo mencione y lo cuente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto ya es una apertura, una investigación penal, ¿verdad? Claro. La facturación de estas 2 empresas, digamos, y el esquema de documentación falsa tiene que ver con trabajos realizados con el Estado. No podemos descartar eso. Eso ya dentro de la investigación penal van a determinar. Nosotros sí podemos ya confirmar de que se utilizó facturas falsas para la declaración de impuestos, ¿verdad? Entonces, a eso ya va a depender de la Fiscalía ver si esa factura fue de una obra pública o de una obra privada. Eso no, yo no puedo confirmar. Pero lo cierto y lo concreto es que las empresas tienen una obligación de verificar la utilización de esas facturas, ¿verdad? Asegurarse del que le vendió, que le entregó la factura realmente es la persona, ¿verdad? Claro. Hoy con la tecnología que tenemos ya es muy fácil detectar eso y bueno, seguramente van a tener que dar explicaciones de los montos utilizados y todo eso. Claro. ¿En qué periodo se hizo esta rendición con la utilización de estas facturas falsas? Y estamos hablando de periodos entre 2019, 18, también son aproximadamente 5 años en total. Lo que se verificó. Y sin mencionar, entiendo el secreto de que obliga a las actuaciones de la Secretaría de Estado de Tributación, sin mencionar a esta empresa constructora en particular. Vos decís que son 2 las empresas constructoras. Una de ellas sí habría utilizado facturas, 74 en total, por un monto casi 800 millones de guaraníes. Sin decir cuál es esa empresa, ¿ese dato sí es correcto, viceministro? Sí, estamos hablando de montos millonarios. Estamos hablando de entre 2.000 millones, 800 millones.
algunos inclusive más que son empresas ya privadas que, si bien no son proveedores del Estado, están pagando menos impuestos por la utilización de esa factura. Viceministro, ¿qué es? O sea, ¿en qué consiste el esquema de factura? Cuando así factura falsa, ¿qué es? Porque ya conocimos varios fraudes empresariales en los últimos tiempos que tienen que ver con facturas, con compra de factura en algunos casos o otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es una factura falsa? ¿Cómo fue el esquema aquí? La factura falsa es cuando se registra una persona que se hace pasar de contribuyente y el titular no sabe que está inscrito, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del limpiavidrios que tuvimos hace tiempo, ¿verdad? Es un esquema más o menos igual, ¿verdad? Hay más o menos una cantidad de personas que están registradas. En este caso, ¿cómo descubrimos, verdad? ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo se inició esta investigación? Fue porque un abuelito vino y denunció que estaba inscrito en tributación. Y digo, yo nunca me inscribí, dijo, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer toda esa trazabilidad, ¿verdad? Y comenzamos a ver que no solamente a partir de ahí inició todo, ¿verdad? Entonces vimos un esquema muy grande de personas que están inscritas irregularmente, las personas no saben, ¿verdad? Ese señor, ese abuelito quería cobrar adultos mayores y no podía cobrar porque lógicamente estaba inscrito en tributación, ¿verdad? Entonces el señor vino, averiguó y dijo, yo vivo en tal lugar, yo no estoy inscrito, yo no me dedico a ninguna actividad comercial. Entonces así es como inició este proceso, ¿verdad? Ahí lo que hicimos fue, comenzamos a hacer las diligencias investigativas, comenzamos a correr ciertos datos en el Big Data. Eso nos tiró totalmente a través de un sistema paralelo que se llama I2, todas las conexiones, ¿verdad? Que le puedo pasar a tu producción porque no están los nombres, ¿verdad? Pero un poco para ver cómo todo el esquema, que es un esquema bastante grande, ¿verdad? Pero, viceministro, en este caso fue que constataron de esa manera, con un abuelito que se acercó. Así se inició la investigación. Y ahí es donde comenzamos a investigar en forma general y llegamos hasta las ramificaciones que son ya empresas proveedoras del Estado, empresas grandes que facturan millones, ¿verdad? Y utilizan facturas de contenido falso de tal manera poder justificar gastos que realmente no sabemos si existieron o no, ¿verdad? Eso se va a determinar ya en la investigación que los fiscales van a poder determinar, ¿verdad? ¿Y a este abuelito le figuraba ya una deuda con el fisco, viceministro? No, vos sabés que o sea, los que le llevan la contabilidad al abuelito, entre comillas, le llevaban bien, ¿verdad? Le presentaban todo y pagaban lo que tenían que pagar. O sea, es un esquema bien montado, ¿verdad? O sea, este abuelito, vos mirás su liquidación y vos no vas a ver ninguna deuda. Está todo bien, bien pagado, ¿verdad? Claro, como para no levantar sospecha, ¿verdad? Y no podía cobrar la pensión porque figuraba que ganaba un buen dinero encima. Así mismo, sí, su facturación era un promedio entre algunos 10, otros 500 millones de guaraníes, ¿verdad? Porque estamos hablando de facturas de 110.000 millones de guaraníes en total. Y lo que sí, lo cierto y lo concreto es que es un esquema que estamos desbaratando y estamos ya con ayuda de la Fiscalía, bueno, lo que queremos es encontrar los culpables y bueno, y llevarlos ante la justicia. Claro. Yo quisiera, es más, les quiero comentar, yo entiendo la reserva de las investigaciones que tiene el viceministro de Tributación Orué, pero tengo aquí a vista, porque algunas fuentes nos están facilitando los procedimientos que están en desarrollo en este momento, reitero, más de 10 allanamientos en total, y una de las empresas, la que mayor cantidad de facturas utilizó un total de 606 facturas por un monto total de 53.574 millones de guaraníes y monedas. ¿Esa empresa de qué rubro es, ministro, que es la que mayor cantidad de facturas utilizó? Y tiene registrado varias actividades económicas. Uno del nombre, pero no es conocido, ¿verdad? O sea, no, así a nivel público o a nivel mediático no es conocido, pero una empresa que mueve muchos millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, justamente, la carátula está justamente con el nombre de ese primer proveedor, ¿verdad? Que
que emitió o que compró esa cantidad de facturas o que justificó sus gastos con esa cantidad de facturas. Definitivamente el total, lo que estoy observando es que son unos 473 los contribuyentes que utilizaron facturas de un total de 22 proveedores que son los que emitían estas facturas de manera irregular. 473 es el total de contribuyentes que están en esta investigación en particular entre empresas y privados, digamos, viceministro. Sí, eso es correcto. Estamos justamente, me están pasando datos en este momento, Santiago, y en un rato más solamente vamos a hacer una conferencia de prensa para informar de todo este operativo, ¿verdad? Realmente me tomaron un poco de sorpresa porque recién cuando finalizaba el operativo y cuando teníamos ya datos más concretos, ahí recién íbamos a hacer una conferencia. Cuando hay empresas proveedoras al Estado a quienes se le abre esta investigación por este nivel de presunción y de elementos probatorios, ¿se suspenden los vínculos, viceministro? ¿Cómo queda eso? No, realmente no, eso no sé, eso hay que preguntar hay que recordar que la Constitución Nacional garantiza de que son inocentes hasta que un juez dicte una sentencia en contra de la empresa o de la persona. Claro. Entonces en realidad hay que preguntar a ver cuál es cómo va a ser, o si hay una suspensión de actividades. Eso solamente con contrataciones públicas va a poder determinar, ¿verdad? Y va a poder confirmar, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que podemos informar hasta este momento, ¿verdad? Estamos viendo, más o menos se utilizaron para darte, hay 22 proveedores ficticios, o sea, son personas ficticias que son las que emiten supuestamente la factura son 3.740 facturas falsas, ¿verdad? Que detectamos y que determinamos ya. ¿Y una de estas 22 es el abuelito? Claro, una de esas 22 es la abuelita. ¿En concepto de qué, por ejemplo, hacían facturar al abuelito? Y prestaciones de servicio, ¿verdad? Prestaciones de servicio. Hay diferentes actividades económicas que se registran y que están, ¿verdad? Y estamos hablando de que estas 3.700 facturas se utilizaron en diferentes años, ¿verdad? Entonces, justamente, el promedio es lo que nos llamó la atención y también, ¿cómo se dice?, el tipo de gastos, ¿verdad? Porque se supone que esa persona que emitió, ¿verdad?, va a tener también gastos que esa misma persona hizo. O sea, si es, por ejemplo, un electricista que supuestamente por electricidad le contrató, ese electricista también tiene que tener insumos que compró y todo eso. Entonces hicimos todo el seguimiento desde el inicio hasta el final y así es como pudimos detectar todo el esquema, que es bastante grande. En el patrón de desarrollo de la investigación encontraron que, como en otros casos se había dado, por ejemplo, hay un contador, una empresa de contabilidad en particular que está vinculada con muchas de estas operaciones, o cuál es el hilo conductor. En este momento, Santiago, entiendo que hay más de 2 estudios contables y de auditoría que están siendo allanados también. En los 10 procedimientos que se están realizando, también estudios de contabilidad. Sí, y estudios de auditorías contables. Correcto. Yo respeto mucho que el viceministro evidentemente se esté tomando por sorpresa en esta charla. Probablemente pensaba Orué que era otra la agenda que tendríamos, porque son varias las cuestiones ligadas a tributación. Entiendo también la reserva de las investigaciones y las actuaciones, pero quiero decirlo de forma responsable porque se merece absoluto respeto y confianza a la fuente que me está facilitando este dato. El compañero Luis Vareiro también me está facilitando información muy valiosa respecto a esta tarea investigativa. Una de las empresas en cuestión, y lo digo para los compañeros de Noticias Paraguay, es proveedora del Estado, Engineering, Sociedad Anónima, emisora de capital abierto, un total de 781 millones de guaraníes, es el monto total, casi 800 millones de guaraníes,
con un total de 74 facturas que fueron utilizadas. Hay una de las empresas en particular, que es El Camino, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que facturó 53.574 millones. Esa es la otra proveedora del Estado. No. Esta hay dos proveedoras. Esta es la que más proveyó, la que más facturas presentó por un monto mayor. 606 es el número de facturas en total y tengo el desglose de varias de ellas. Y son varias las empresas constructoras. Las demás, ¿de qué rubros son, viceministro? De diferentes rubros. Solamente que el fiscal va a poder dar mayores detalles. Y yo, por una cuestión de secreto, no puedo mencionar en más detalle lo que ya le pude comentar a usted, Santiago. Ahora, realmente creo que es muy importante este operativo. Nosotros este operativo le estamos llamando Facturación 3.0. Hicimos 3 operativos de esta naturaleza con diferentes visiones, digo, en el sentido de que son esquemas muy grandes. Y bueno, esperemos, como digo, hallar con los responsables directos que manejan justamente porque hay muchas vinculaciones. Si bien, entonces vamos a seguir trabajando con la Fiscalía para poder ampliar más la información y, lógicamente, en caso de que haya mayores detalles, después es donde la Fiscalía va a ampliar más los responsables. Si bien el caso que mencionabas, doctor, el caso del abuelito, que fue como el disparador de la investigación, y hay otros 21 más, o sea, falsos facturadores, digamos, ¿verdad? ¿Qué otro caso te llamó la atención? Cortó, ¿verdad? Se fue. Bueno, él mencionaba lo del limpiavidrios, porque alguna vez apareció un señor que se dedicaba a limpiar vidrio en los semáforos, que usaron su nombre como un emisor de facturas, ¿verdad? Y en este caso aparece lo del abuelito, que él no se fue a cobrar su pensión y no podía cobrar. Entonces se fue y le dijo, ¿por qué no puedes cobrar? Y no, porque vos facturás. Y encima estás facturando 500 millones por mes. Espera, yo no facturo nada de eso, dijo, ¿verdad? No sé si averiguar. No sé si nos siguen, nos escucharon y lo que detallaba el viceministro de Tributación, 110.000 millones de guaraníes en facturas. Estamos hablando de 3.740 facturas en total. Empresas constructoras de otros rubros también. Fito, Carolina, no sé si es que nos copiaron con eso. Sí, perfectamente. Y cuando mencionaban justamente a este señor de edad humilde... No los estoy escuchando, lamentablemente. A ver si me escuchan ahora. Un temita ahí para poder escucharlos. Bueno, vamos a retomar la reitero, comunicación. Un monto total bastante interesante, 110.000 millones de guaraníes. Y en el caso de estas facturas que fueron presentadas, corresponden por lo menos a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Dos grandes constructoras que son proveedoras del Estado. En el caso de Engineering que mencionaste, Santi, es una super mega proveedora del Estado. Exacto. Y las demás no puedo mencionar porque son solo 10 procedimientos que se están desarrollando ahora. Y son 473 los contribuyentes en cuestión. Hay, decía el viceministro, estudios contables que inclusive están siendo allanados en este momento. Sí. Así que no puedo dar los nombres completos por esa razón. En este momento se está realizando más de 10 allanamientos. La Fiscalía ordenó justamente en base a una denuncia que presentamos desde la Subsecretaría de Tributación. Hay que tener en cuenta que nosotros, a través de investigaciones y de inteligencia, hemos detectado el uso de facturas falsas en varias empresas. Pero no solamente nos concentramos en el uso de la factura falsa, también nos concentramos en los proveedores de facturas falsas. Viceministro Orué, ¿me estás escuchando? Viceministro, ¿me escuchas? Se cortó Santiago. Sí. Ahora sí le escucho. Bueno, justo te iba a consultar, viceministro, si dentro de otros elementos disparadores de la investigación, ¿verdad? Como el caso del abuelito, ¿hay otro que haya llamado la atención? ¿Son personas que se acercaron ya a hacer la denuncia o cómo fue? No, muchos, una vez que nosotros iniciamos y detectamos y fuimos junto a esas personas se mostraban sorprendidas porque no estaban inscritos. Justamente entiendo que las personas que generaron, ¿verdad?, estos esquemas que ya venían desde antes de la pandemia, pero se agudizaron en la pandemia porque
lógicamente nosotros establecimos menos exigencias a la hora de la inscripción, ¿verdad? Por ejemplo, antes nosotros hacíamos el registro biométrico, ¿verdad? Y con eso se garantizaba que la persona que venía, si Santiago González venía a inscribirse, era Santiago González, ¿verdad? Cuando inició la pandemia, nosotros básicamente bajamos un poco los requisitos y las exigencias para inscribir, ¿verdad? Entonces mucho se aprovechó en ese momento para poder inscribir la gente que ni siquiera sabía que estaba inscripta, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos verificando todo en este momento, estamos haciendo todas las auditorías y los controles internos de tal manera a ver también si hay grado de responsabilidad de parte de funcionarios, ¿verdad? Y de esa manera también deslindar responsabilidades, pero sí estamos seguros de que esto